Es Carla, ahora sos famosa en las redes sociales. Buenas. Adelante, Carla. Buenas tardes, estimados y estimadas. Darles la más cordial bienvenida en nombre de la Benemérita Universidad Estatal a Distancia. Estamos muy agradecidos de que se encuentren el día de hoy aquí conectados para conocer más sobre la carrera de Administración Educativa en el marco de esta Feria Vocacional 2021. En este espacio vamos a evacuar algunas dudas generales de información importante de la carrera, como las características de ingreso, las habilidades, las tareas típicas de una persona estudiante de administración educativa y el perfil de salida, el perfil de entrada, algunas otras cosas de interés sobre la carrera. Además, nos va a acompañar el profesor Roberto Ley, que es director de una modalidad SINDEA en Coronado y además es profesor con nosotros en la carrera de Administración Educativa. Con Roberto Ley también vamos a poder tener de primera mano lo que es la experiencia en el trabajo en Administración Educativa. Además nos acompaña don Olman Bolaños, quien es el encargado de la carrera de Administración Educativa aquí de la universidad y nos va a comentar toda esta parte del perfil de ingreso, salida y demás características que tiene la carrera. Le voy a dar ahora la palabra a don Olman Bolaños. Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a este espacio de la Feria Nacional en línea de la Universidad Estatal a Distancia. Vamos a comentarles sobre la carrera de Administración Educativa. ¿Qué implica la carrera? ¿Qué es la carrera? ¿Qué requisitos y qué perfil se espera de la misma? Partimos de esa imagen que tienen ustedes ahí, que es ese loguito con esas manos en el fondo. El puesto de Administración Educativa es un puesto de vínculo con otras personas, con los padres de familia, con los docentes, con los estudiantes. Entonces implica un trabajo de equipo, un trabajo solidario para darles una pista de qué implica la administración. La carrera de administración educativa en la UNED tiene una aspiración para todas las personas que deseen ingresar a la misma, que es la formación de líderes profesionales para la gestión administrativa y educativa de instituciones formales y no formales. Y cuando hablamos de formales, estamos en el Ministerio de Educación Pública, una escuela, un colegio. No formales, otros espacios donde se requieren también administradores educativos que no necesariamente tienen que ver con educación, pero que hay procesos de gestión. Ese es el eje central de nuestra carrera a nivel universitario. El segundo elemento importante para todas las personas que tengan interés en ingresar a la carrera de administración educativa es indicarles que la carrera es una carrera de segundo ingreso. ¿Qué implica esto? Que requiere una formación base en educación. Una persona que desee ingresar al bachillerato en administración educativa tiene que contar con un profesorado, lo que es equivalente a 98 créditos y más, o un bachillerato en educación para poder ingresar al bachillerato. Igual en administración educativa. De igual forma, en la licenciatura se requiere un bachillerato en administración educativa o un bachillerato en el campo de la educación para ingresar con nosotros a la licenciatura en administración educativa. ¿Qué implica esto? Al ser una carrera de segundo ingreso hay una formación base pedagógica y nosotros, el bachillerato y la licenciatura vienen a complementar la formación específica en la disciplina, lo que es administración educativa. Todas aquellas personas que quieren ingresar con nosotros por primera vez tienen que primero cursar un ámbito de la educación y luego proceden a ingresar a la parte de administración educativa. La carrera tiene ámbitos de desempeño y esto es importante.
Uno piensa que estudiar educación es trabajar en procesos de docencia, pero tiene muchas implicaciones. Un administrador es un docente, pero a la vez asume un puesto de dirección, espacios formales en espacios no formales. Tiene funciones en la parte administrativa, todas aquellas organizativas, normativas. Tiene funciones de gestión del talento humano. ¿Qué implica eso? Tiene que acompañar a los docentes, guiarlos, retroalimentarlos, igual que a los estudiantes, las juntas de educación, las juntas patronato escolar en las escuelas u otras instancias. Tiene una función también comunitaria, ser director, no solo estar entre las cuatro paredes de un centro educativo de cualquier nivel, tiene la tarea también de hacer ese vínculo con el contexto social. Las asociaciones de desarrollo, las asadas, etc. Tiene una función curricular que es la más importante hoy en políticas educativas, que es el desarrollo de esa parte del proceso de enseñanza-aprendizaje, garantizar eso. Todas estas tareas son ámbitos de desempeño de un profesional en administración educativa. Todas tienen como objetivo primordial la mejora del desarrollo de las personas desde el espacio educativo. Pero vean ustedes que ser director o directora no es algo simple, tiene muchos ámbitos de trabajo, mucha responsabilidad. No es simplemente colocarse a la cabeza de un proceso, sino que se tiene que tener bien otras capacidades. Ámbitos de desempeño de la carrera de administración. Si una persona aspira a ser director o directora en un espacio formal o no formal, tiene que tener ciertas competencias. Aquí la primera recomendación es que ustedes se autoevalúen. Vamos a poner un ejemplo. Y a usted le cuesta dialogar con las personas, le cuesta colocarse frente a un grupo, dirigir la palabra, confrontarlo, tiene que medir si quiere estudiar administración educativa, porque siempre va a tener interacción con otras personas. Entonces, tiene que haber mucha capacidad de vinculación social y de entendimiento. Eso es un elemento inicial. Lo primero que todo, queremos empezar con el tema del liderazgo. El liderazgo se desarrolla en la práctica, no es innato a nosotros. Ser director no ser líder, tiene que desarrollar las capacidades para lograr esa incidencia. Si a usted le cuesta nuevamente el tema de esa vinculación, el diálogo, la interacción, puesto de administración tiene esa complejidad. Liderazgo, pero vinculado al trabajo en equipo. Otra competencia que se requiere, pues, es la perspectiva innovadora, una visión de cambio, no hacer siempre lo mismo, sino estar pensando cómo transformar las condiciones. Importante también la capacidad comunicativa, no solo con los docentes, sino con los padres de familia, con otras instancias del sistema, con los estudiantes. Es una competencia esencial, la facilidad de diálogo e intercambio con otros actores educativos. Esos elementos nos llevan a pensar que un administrador educativo tiene que tener un pensamiento abierto, reflexivo, crítico, para transformar el sistema educativo. Y al igual que en toda profesión, pública o privada, es necesaria una ética de la responsabilidad social y de la responsabilidad con el aparato educativo. Todo esto nos lleva a una última competencia que requieren las personas que quieran o aspiran a estudiar administración educativa: autonomía para la toma de decisiones. El puesto de administración educativa es un puesto de toma de decisiones. No esperemos que otros hagan, sino que tenemos que tener esa competencia y esa capacidad. ¿Qué ofrecemos en la Universidad Estatal a Distancia y en la Escuela de Ciencias de la Educación de manera particular con la carrera? Bueno, un plan que aspira a que se confronte esa realidad social, conocimiento teórico de la disciplina. Somos la única carrera acreditada a nivel de administración educativa, a nivel de bachillerato y licenciatura, a nivel de grado. Contamos con una capacidad organizativa en términos de tener una comunicación, una interacción con los estudiantes, con las cátedras. Se generan recursos importantes para apoyar ese proceso. La carrera también ofrece una serie de elementos adicionales de formación continua, espacios de reflexión y análisis que le hacen que la formación o el proceso educativo de la universidad no se concentre solo en administración educativa, sino que se enriquece con otras experiencias. Son ventajas que ofrecemos desde el plan. Ahí les conté de manera resumida qué somos, qué competencias se espera, cuáles son los ámbitos de gestión y las ventajas que ofrecen nuestros planes. Queremos pasar a escuchar un videito corto sobre el liderazgo, para que nos haga pensar en lo que es la función de las y los directores. Luego haré un comentario al respecto. Adelante, Carla.
una primera pregunta clave es definir qué es liderazgo. Liderazgo se entiende como una práctica contextualizada en un espacio y tiempo determinado. Es distinto a una posición, un cargo. Entonces tú puedes ser director, puedes ser profesor, pero no necesariamente influir a tu comunidad. Es un proceso de influencia social, tanto la comunidad, los profesores influencian al líder en qué está haciendo, qué está pensando, pero al mismo tiempo los líderes influencian a su comunidad, a sus profesores, a sus padres, a sus estudiantes, para que todos den su máximo potencial. Muchas gracias, Carla. Este video que usamos como pretexto para pensar en la profesión de lo que es ser directora o director de un modelo de sistema educativo en cualquier modalidad, desde preescolar hasta secundaria, o en espacios privados o públicos que requieran gestoras y gestores de la educación, nos habla de liderazgo. Nos habla de liderazgo en el sentido de que la persona que asume el papel de administrador educativo tiene que incidir en su realidad social, influir en los otros. Importante esto, generar cambio y desarrollo social, mejorar las condiciones de vida de las personas que acceden a ese espacio educativo o ese espacio no formal. En ese sentido, la carrera de administración educativa es todo un reto, no es simplemente un puesto, no es simplemente una designación ser directora o director, sino que tiene una implicación social. Eso es importante que lo piense cuando uno accede a una profesión, sobre todo a la profesión de administración educativa, esa capacidad y ese compromiso social que tenemos que asumir a la hora de la institución formal. Repasando entonces la carrera de administración educativa, un aspecto clave, la única acreditada a nivel del país, a nivel de grado, bachillerato y licenciatura, una carrera que se ofrece en todo el país, es una carrera que tiene una duración a nivel de bachillerato de 2 años y a nivel de licenciatura de 2 años. Es una carrera que también ofrece, aparte de las opciones y los recursos que tiene la infraestructura, la tecnología y los servicios de la universidad, también un apoyo paralelo a nuestros estudiantes con actividades de reflexión, de desarrollo profesional constante. Invitadas y invitados a que participen en el vocacional y que conozcan más de la universidad, y los esperamos en la carrera de administración. Saludos a todos y cualquier inquietud estamos para seguir. Adelante, Carla. Muchísimas gracias, Olman. Ahora vamos a tener una pequeña entrevista con don Roberto Levi. ¿Cómo está, Roberto? Saludos, Carla. Espero que estén muy bien. Igual, Olman. Un placer estar aquí y escucharles y participar de este evento tan importante para la carrera y para los estudiantes que nos están escuchando interesados en cursar el bachillerato o licenciatura en Administración Educativa. Muchas gracias a usted por estar en este espacio y compartir su experiencia. Entonces, yo le voy a hacer unas pocas preguntas al respecto. La primera pregunta es, ¿cuál fue la razón de asumir el reto de la administración educativa? Bueno, son muchas. Principalmente creo que me movió el impacto que uno desde la administración educativa puede ejercer para el desarrollo, la evolución, el progreso de los centros educativos. Sabemos que el eje medular, el pináculo del proceso de enseñanza-aprendizaje se da en el aula, entre la interacción del docente-estudiante y viceversa. Sin embargo, dentro de esa aula tienen que existir una serie de condiciones para que ese proceso se dé de la mejor manera. Es ahí donde interviene la administración educativa. La administración educativa es ese condicionante, es ese puente que marca los recursos, los materiales, todos los elementos necesarios para que el eje fundamental de la educación, que es el proceso de enseñanza y aprendizaje dado entre el estudiante y docente, docente-estudiante, se dé. Entonces, al fin y al cabo, lo que a mí me movió fue eso, ser ese eje, ser ese puente, lograr marcar esa línea, esa estructura, ese marco para que las condiciones en los centros educativos se den. Ok. Y entonces, ¿cuáles considera usted que son las habilidades necesarias que debe tener una persona para estudiar administración educativa? ¿Qué necesita tener esta persona para poder ser ese eje de cambio? Bueno, la literatura nos viene hablando hace varios años de habilidades blandas, habilidades duras, ¿verdad? Creo que es un concepto que
se puede utilizar para esta respuesta. A nivel de habilidades duras, podríamos hablar netamente de los principios básicos de la administración, los cuales pues ya tienen bastantes años, emigran desde la perspectiva más gerencial, ¿verdad? Hablamos de la planificación, la organización, la dirección, el control, la integración. Entonces, digámoslo así, que esos son los habilidades fundamentales, ¿verdad? Hay que saber organizar, hay que saber planificar, hay que saber dirigir, hay que saber integrar y principalmente hay que saber controlar. Y en este último punto quiero hacer énfasis porque en un centro educativo pues son muchos los actores que intervienen, son muchos los procesos que se dan, tanto a nivel externo, ¿verdad? Probablemente las autoridades, como interno de la propia comunidad educativa. Y claramente ustedes pueden tener, ¿verdad? Grandes intenciones, ¿verdad? Ser grandes organizadores o planificadores. Pero ¿qué pasa? Muchas veces caemos en el error de no controlar, ¿verdad? De no dar seguimiento a los procesos. Y eso hace que muchas veces los procesos, los centros educativos, caigan a la deriva. Entonces, puntualmente diría que el control es uno de los elementos más importantes. No solamente organizar, dirigir, sino estar encima de que todo lo que se proponga el centro educativo, sus objetivos, se cumplan, se alcancen en beneficio de la comunidad educativa. Pero aquí estamos hablando de las habilidades, por así decirlo, duras. También tenemos estas habilidades más blandas que nos permiten de una otra manera interactuar con nuestra comunidad, con nuestro personal, con nuestros estudiantes en el día a día, que de ahí pues podemos hablar de muchas. Inclusive Olman en su introducción mencionó algunas de estas. Trabajo en equipo, toma de decisiones, resolución de conflictos, comunicación, también organización de proyectos o desarrollo de proyectos. Son elementos fundamentales. Negociación, una que es para mí sumamente relevante, justicia. Claramente hay que actuar desde un justo medio, ¿verdad? Como nos dice la filosofía antigua. Hay que procurar que nuestras decisiones siempre estén enfocadas en el bien de la comunidad, no tanto en el individuo, y eso muchas veces puede llegar a sacrificar o a mover ciertas privilegios o ciertas tal vez actuaciones, actitudes, acciones que no están muy bien, tradiciones que también no son las más beneficiosas para el centro educativo, pero en tanto actuemos con justicia, con esta impronta de que se está haciendo lo mejor por la comunidad, por el centro educativo, por sus objetivos, es cuando es cuando las cosas pues marchan de la mejor manera. Porque no solamente se actúa de manera justa por uno mismo, sino por el bien de los demás. Y eso es algo que a la larga las personas logran ver. Aunque son decisiones, aunque en la toma de decisiones tal vez se puede llegar a tener una posición un poco autoritaria, donde uno como jefe inmediato es el que tiene que tomar la decisión última de las cosas, y eso tal vez puede generar un sinsabor por parte de tus colaboradores, de tu equipo, de tu comunidad. Si procuramos actuar con justicia, esas decisiones a largo plazo van a ser comprendidas, asumidas y entendidas por toda la comunidad. Y el último elemento, digamos, como habilidad blanda fundamental, es lograr generar identidad en las personas, que eso es tal vez uno de los aspectos más difíciles que vemos actualmente en los centros educativos, que en tanto el cuerpo docente, los estudiantes, los padres de familia, todas las personas en el entorno del centro educativo se sientan apropiados de esa institución, se sientan que participan, se sientan que pueden comunicarse, pueden hablar, que sus opiniones también son tomadas en cuenta. Todo eso genera identidad. Entonces pensaría yo que también esto es una habilidad medular que hay que tratar de desarrollarse en uno mismo, ¿verdad? Porque claramente usted no puede esperar que las personas logren identidad hacia el centro educativo si usted no tiene esta identidad hacia el mismo y por ende hacia lo que usted está haciendo, es decir, hacia su carrera. Determinar la importancia del ser administrador, de lo que usted hace, de sus acciones, es también un aspecto fundamental en este ejercicio. Y hablando justamente de pues, los retos que supone la administración educativa, ¿cuál considera usted que es ese principal reto, la mayor dificultad que supone dirigir una institución educativa? Bueno, vivimos en un momento desde hace varias décadas donde
se ha dado un privilegio hacia pues, la parte administrativa, la parte más técnica de la administración educativa, lo que llamamos principalmente la burocracia, ¿verdad? Donde uno de otra manera tiene que estar a la orden del día para las solicitudes internas, externas, ¿verdad? Trámites, papeles, informes, lo cual es muy relevante. Sin embargo, muchas veces eso sacrifica el principal eje de un centro educativo que, como les referí en la primera pregunta, es el proceso de enseñanza y aprendizaje, es la educación, es la formación, es la enseñanza de los estudiantes, es el asegurar que los estudiantes están aprendiendo lo que tienen que aprender de la mejor manera. Quizás ese es el principal reto, cómo lograr superar esa vorágine burocrática que muchas veces, aunque necesaria, es impuesta y que muchas veces nos sacrifica, nos hace perder la vista de lo que es más importante, la formación de nuestros estudiantes. Y eso pues es un trabajo hormiga que se tiene que hacer en el día a día, con un seguimiento, con un acompañamiento hacia el personal docente, hacia tu comunidad, hacia tus estudiantes, hacia los padres de familia, estar desarrollando continuamente proyectos, tanto institucionales como desarrollo de personal, estar capacitando a nuestros docentes, estar motivando a nuestro personal, que es muy importante, lograr marcos de convivencia adecuados, que las personas cuando están en el centro educativo se sientan en un lugar pues pleno, bonito, que se sientan satisfechos en el lugar que están trabajando, y lograr todo eso pues no solamente es para que las personas se sientan bien, sino que tenga un impacto directo, que tenga una repercusión directa en la enseñanza y el aprendizaje, en el proceso que sea en el aula. Entonces, para mí ese es el principal reto, que no es algo imposible, se puede hacer, cualquier institución tiene la capacidad para lograr esto, pues al fin y al cabo es inherente, ¿verdad? Un centro educativo que no eduque, pues no es un centro educativo, ¿verdad? Estaríamos hablando de otro tipo de organización, pero tomar en cuenta estos aspectos que les estoy mencionando para lograr que este proceso de enseñanza y aprendizaje se dé y que realmente nuestros estudiantes estén aprendiendo a partir de estos aspectos como la convivencia, el trabajo en equipo, la toma de decisiones, los recursos, es tal vez el principal reto que al fin y al cabo se puede lograr si se trabaja bien y con mucho esfuerzo y con apoyo de todo el equipo de trabajo. Excelente. Y cerrando un poco en esta línea y también con lo que usted nos mencionaba al inicio, pensando en este contexto complejo que está viviendo el país de desigualdad, problemas sociales y políticos, ¿qué considera que puede aportar la administración educativa para generar cambios y oportunidades? Bueno, dos elementos básicos, criticidad y transformación. Muchas veces los sistemas educativos, no solamente en Costa Rica, en el mundo, pues constantemente se están autoevaluando y constantemente tenemos informes como el estado de la educación a nivel país o diversas investigaciones científicas, artículos que nos mencionan, ¿verdad?, lo que está pasando en nuestra sociedad a nivel educativo y en esos aspectos tanto sociales, políticos, de inequidad. Entonces, el primer aspecto es ser críticos, y el ser críticos implica ser conscientes de esa realidad, ¿verdad? Muchas veces el director puede caer por esta vorágine burocrática que yo le llamo, en obviar, ¿verdad?, su realidad, la realidad de los estudiantes, la realidad de su centro educativo, en obviar, ¿verdad?, las diferentes desigualdades, las diferentes injusticias, las diferentes carencias, las diferentes problemáticas que se están dando, y gestionar de una manera sumamente aséptica, ¿verdad?, sin tomar en cuenta esos elementos, lo cual a la larga es un perjuicio para lo que él está haciendo y para lo que le está haciendo a su centro educativo. Y aquí viene el segundo punto, que es la transformación. Claramente, si estamos gestionando un centro educativo es para que esta organización se esté movilizando, esté cambiando. No significa que no hayan elementos importantes que tengan que mantenerse, pero toda organización tiene que estarse adaptando a sus tiempos. Actualmente estamos en el año 2021, ¿verdad? En un contexto de pandemia, todavía esto no se ha superado. Claramente la gestión de esos lugares no puede ser la misma que se estaba dando hace unos 3 años, en el 2019 o antes de marzo del 2020. La coyuntura nacional global ha cambiado y eso hace que la gestión como tal también tenga que cambiar. Pero si estamos en una posición neutral,
no crítica de este contexto, es claro que son muy pocas las transformaciones que vamos a lograr. Entonces tenemos que estar colindando entre estos dos aspectos, estar revisando la realidad, estarla analizando, estarla contemplando, estarla criticando para, desde nuestra posición como líderes, como jefes, como directoras, directores, estar haciendo los cambios necesarios, las transformaciones necesarias para que nuestros estudiantes, nuestros profesores, nuestro centro educativo, toda nuestra comunidad esté logrando adaptarse mejor y lograr las transformaciones necesarias que preparen a estas personas para un presente y para un futuro que muchas veces se torna incierto, ¿verdad? Justamente. Muchísimas gracias, Roberto, por estas palabras. Le cedo la palabra ahora a don Olman Bolaños para un pequeño cierre de la actividad. Muchas gracias, Roberto. Visualizarnos lo que implica ser director, las implicaciones que tienen en el contexto del país actualmente, pero además a través de la experiencia, todos los desafíos de la profesión. De parte de la carrera de Administración Educativa, del bachillerato y la licenciatura, invitarlos a que conozcan más visitando la página web de la universidad y que nos consulten cualquier inquietud que tengan respecto al ingreso, la dinámica de estudio y los beneficios y retos que presenta nuestra carrera. No sé si hay alguna pregunta en el chat o la gente que está siguiéndonos a través de la Teams, las escuchamos. Con permiso, bueno, de momento no tenemos ninguna consulta por medio del chat. Perfecto. Agradecer al profesor Roberto Levi, director en ejercicio, y a la profesora Carla Vargas también por este espacio. Queda también la grabación para que conozca más sobre las carreras. Que pasen buena tarde. Hasta luego. Saludos.